¿Se acuerdan? La escritura dice que desde Adán hasta Moshe reinó la muerte. ¿Recuerdan? Entonces esto quiere decir que aquí fue donde se comió el fruto del conocimiento. Entonces, una vez que se comió el fruto del conocimiento, entró la muerte al mundo. Aquí es cuando llegó Moshe. Y por eso desde Moshe hasta Yahuhanán el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, reinó la ley, o sea, la Torá, ¿verdad? Y después Yahuhanán abrió el camino para el favor y la verdad, que es Yahushua. Entonces vemos que la historia humana se dividió en 3 partes de 2000 años cada una, ¿verdad? Porque Yahushua vino hace 2000 años, más o menos 2000 años antes de eso fue que se dio la ley, puesto que según al menos en la tradición judía se dice que se dio en el 2448. Entonces vemos periodos de 2000 y como recuerdan, según se dice, hubo 2000 años de los que nosotros conocemos antes de la creación de esta tierra, que fue donde se hicieron los ángeles. Y como sabemos, aquí viene el milenio, ¿verdad? Son 1000 años con Yahushua reinando, y después la eternidad. Estamos. Entonces, en sí, la creación, como se nos muestra en la escritura, lo vemos en estos periodos que acabo de mencionar. Esto es básicamente, pongámosle aquí, la eternidad antes de la creación. Recuerdan que los toques de shofar de Yom Teruah son 4, que uno es un poco largo para representar la eternidad. Después venían unos 3 toques para representar cuando se creó el tiempo y se empezó a separar en momentos diferentes. Después vino la tribulación y por eso eran como 9 toques seguidos, que en sí, la gran tribulación, claro, es en el fin de los tiempos, pero en sí el hecho de estar en pecado hizo que la humanidad estuviera en tribulación constante, puesto que como vemos aquí la muerte. Y el último toque era ya el largo, que representa la eternidad. Entonces, ahora que ya está eso así, me parece curioso cuando lo vemos de derecha a izquierda. Como sabemos aquí, el que va a reinar, voy a poner Mashiach también, por el hecho de que ya en este momento el primero y el último se hicieron uno, ¿verdad? ¿Recuerdan? Entonces, en este momento son uno. Aquí eran uno. Cuando Yahweh creó la dualidad, cielo, noche, calor, frío, hombre, mujer, etcétera, etcétera, Yahweh se separó en 2 manifestaciones, primero y último. Entonces aquí era uno, se separó, y por eso Zacarías durante este tiempo dice, en aquel día Yahweh será uno y su nombre uno. Aquí se vuelve a unir. Entonces como que venía así, hizo la creación y ya cuando todo se une. Entonces en sí al final el punto es que tanto esto como esto es positivo, es la eternidad, es lo que el Padre quería. Él estaba, por decirlo así, solo, puesto que él está solo, él es único. Estaba solo, pero quería compañía, quería una familia, entonces hizo la creación para tener hijos a través de su hijo unigénito Yahushua, y aquí ya puede llevarlos todos ante su presencia. Ahora bien, si vemos, recuerdan como les he dicho, nosotros hemos vivido en el tiempo, entonces vamos así, ¿verdad? En esta dirección, solo pudiendo ver un momento en la historia. Esto fue lo que vivió Moshe, esto fue lo que vivió Juan, nosotros estamos viviendo esto. Pero para el Padre al estar por encima del tiempo, él puede verlo así, claro, mucho más lindo. Él puede ver todo, digamos, hoy
él puede ver a Moshe lo que está haciendo, enseñando al pueblo, él puede ver a Yahushua también predicando, todo en un momento, porque él está en la eternidad. Y por eso es que existe la predestinación, porque él vio quiénes iban a estar aquí, desde que hizo el plano, él vio quiénes iban a estar aquí y los escogió desde aquí. Para nosotros es ilógico, porque uno dice, ¿cómo va a escoger? Los que están aquí si no hemos llegado ahí? Los que están aquí, Adán y Enoch. Pero es porque Yahweh lo vio desde arriba. Como les dije, como viendo un desfile desde un helicóptero. Ahora, si nos ponemos a ver desde esta perspectiva, vean qué interesante cómo se ve súper ordenado. Y ya voy a decirles cómo. El hecho de que, si vemos esto como la eternidad, entonces aquí viene gran tribulación, ¿verdad? Los 7 años de tribulación y gran tribulación. Castigo, juicio, limpieza. Después entraría el favor y la verdad. O sea, Yahushua habiendo dado salvación a todos, disponible para todos. Eso es el favor. Y dado la doctrina correcta. Aún así la gente estuvo en apostasía, pero este es el periodo en el que estaba esto disponible. Después, como no se escogió el favor de Yahweh, la mayoría, entonces vino la ley para poder juzgar a los que rechazan el favor. Vino la ley para poder juzgar a los rebeldes e impíos que rechazaron la verdad y escogieron la mentira. Por eso Pablo dice que la ley fue dada para mostrar el pecado. Y como la ley dice que el que peque, ese muere, entonces después vino la muerte. Porque la ley muestra el pecado para que se limpie. Entonces vino el periodo de muerte, y después de la muerte, como si fuera la tribulación, se permitió comer del fruto del conocimiento del Padre. O sea, conocer al Padre. Y digo se permitió porque si lo vemos al revés, no sería así. En el sentido de que los que sí escogieron el favor, por supuesto, van a tener la oportunidad de conocer al Padre. Y después de esto, ¿qué sigue? Lo que sucedió antes del paraíso, antes de salir del paraíso. Adán antes del pecado. Entonces, una vez, si fuésemos de atrás para adelante, que llegamos aquí, se come el fruto del conocimiento y se entra al paraíso, conectado con el Padre. ¿Sí me explico? Entonces, repito, vean qué curioso cómo así tiene tanto sentido, en el sentido que es, se dio el favor, lo rechazaron, ok, ya está en la ley, y por la ley se dio la muerte. Y por la muerte, por ejemplo, de Yahushua, se pagó el pecado para nosotros poder conocer al Padre. Y recuerdan, como habíamos leído, Yahushua al ser colgado de un madero, de un árbol, se convirtió en el árbol del conocimiento del Padre. Y así cuando nosotros comemos de él, llegamos a conocer al Padre. Al verlo así, podemos ver el orden en que el Padre hizo las cosas, en el sentido de que vino la salvación, el primero, después Moshe, el último, y por no recibir ni al primero ni al último, la muerte. Y después de la muerte, como si fuera la gran tribulación, entrar a la eternidad. Y ahí vemos lo que dijo Yahushua, que el que quiera conocer el final tiene que ir al principio, que el fin está en el principio. Entonces, cuando uno ve la historia, así como nos la muestra la escritura, hay mucha gente que usa como una contradicción, como algo malo, como para quejarse en contra de, y dice, pero es que ¿por qué muerte, 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 muerte? Por ejemplo, una pregunta que me hicieron, válida por supuesto, ¿por qué si Yahushua es verdad, es misericordia? Porque nunca los profetas llegaron a decir que no mataran a la gente como la estaban matando. Y como expliqué, es porque antes de la verdad lo que era ley, era justicia. Y justicia es justicia. Por justicia ninguno de nosotros podría entrar al reino de Yahweh. Pero por eso tuvo que venir el favor, después de la justicia. ¿Estamos?